las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Ya habíamos Recording visto in progress. distintas reglas de derivación, y hoy vamos a agregar las reglas de derivación cuando aparecen funciones exponenciales y logarítmicas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar primero con estos ejercicios que seleccioné aquí, y las fórmulas que vamos a utilizar son: si la función que yo tengo que derivar es simplemente e a la x, su derivada es e a la x. Es la única que la derivada es exactamente igual que la función que yo tengo que derivar. Es la única en particular igual a e a la x. Luego tengo la derivada de a la x, es decir, por ejemplo, 2 a la x, 5 a la x, sería copiar la misma función por el logaritmo de la base. El logaritmo natural de x, si me toca derivar, es 1 sobre x. Hay una pequeña demostración ahí en el apunte, si ustedes la quieren ver. Es muy sencillita, cualquier duda, consulta. Luego tengo la derivada de un logaritmo en base a, ¿sí? No logaritmo natural, sino un logaritmo cualquiera, base 10, base 2, base 3, y para derivarlo me queda como 1 sobre x dividido, digamos, 1 sobre x por logaritmo de a, 1 sobre x logaritmo de a. En el logaritmo de a queda en el denominador, ¿sí? Y ya vamos a ver algunos ejemplitos. Luego lo que tenemos que ver es unir las fórmulas que tengo acá, pero con la regla de la cadena que vimos la clase pasada. En el caso que en lugar de tener una x en el exponente de el número e, tengo, por ejemplo, e elevado a la x más 1, e elevado a la x cuadrado más x más 5, ¿sí? O sea, no un exponente x, así tenga un 2, un menos 1, cualquier modificación del x, ya tengo que usar la regla de la cadena y pasa a ser copiar la función por la derivada del exponente, ¿está bien? Y en el caso de que sea el logaritmo natural de una función de x, por ejemplo, logaritmo natural de x más 4, logaritmo natural de x al cuadrado más x, ¿sí? Expresiones así, debo usar lo que es la fórmula de la derivada con la regla de la cadena, que nos va a quedar el u' sobre el u. Entonces tengan presente estas fórmulas, y vamos a trabajar con las fórmulas utilizando, haciendo estos ejercicios, ¿sí? Vamos a ver estos ejercicios, les doy un minutito para que los copien, o bueno, yo lo voy a ir haciendo en el pizarrón, chicos, y lo van copiando. Sobre todo lo que tienen que copiar más que todo es la fórmula, las fórmulas para, dado el ejercicio, buscar la fórmula adecuada para poder derivar, ¿de acuerdo? Les doy un segundito para que copien esas fórmulas y después vamos haciendo en el pizarrón los ejercicios.
Bueno, con eso vamos a trabajar, chicos. Dejo de presentar un minutito para poder hacer los ejercicios, ¿sí? Voy a poner la cámara, así miren el pizarrón. Ahí está. Bien. Dejé acá a la derecha las fórmulas para tenerlas presentes para poder hacer los ejercicios, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con los ejercicios que seleccioné. El primer ejercicio que seleccioné es el número 5, que nos dice igual a e a la x cuadrado. ¿Está bien? Entonces, nuestra fórmula va a ser esta. Esa es la fórmula que debemos usar. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos dice la fórmula? Copiemos la expresión y derivemos el exponente. Entonces, nos va a quedar que el y' va a ser igual a e a la x cuadrado por 2x. ¿Por qué 2x? Porque es la derivada de x al cuadrado. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Cualquier cosa que no entiendan me dicen. Vamos al ejercicio número 8. El ejercicio 8 es igual a e a la 1 sobre x. Entonces, en este caso particular, lo que nos conviene es escribir este mismo y como e a la, fíjense que está como un denominador, ¿sí? Eso quiere decir que lo puedo escribir como x a la menos 1. Para derivarlo más fácil, no hace falta hacer una regla de un cociente, porque tengo una constante, y me conviene escribirlo al exponente como x a la menos 1. Entonces, algo parecido a esto. Entonces, me va a quedar que el y' es igual. Copio x a la menos 1, y ahora me toca derivar el x a la menos 1. Entonces, ¿cómo lo derivo? Bajo el menos 1, el x queda menos 1, es decir que el y' va a ser x e a la x menos 1 por menos 1 por x a la menos 2. ¿Sí? Entonces, reacomodando la expresión, me queda e a la 1 sobre x, para que se parezca más al ejercicio en particular, y esto que tengo aquí me hace un menos adelante y un x al cuadrado abajo. Entonces esa sería la derivada de e a la 1 sobre x. ¿Se entendió el ejercicio 8, chicos? Sí. Lo vuelvo a repetir si quieren. Bien la parte algebraica, el 1 sobre x es lo mismo que escribir el x a la menos 1. Entonces, tengo que derivar una potencia, ¿sí? Con exponente negativo en este caso. Entonces, bajo el exponente, pongo menos 1, me queda un menos 2. Ya saben ustedes que x a la menos 2 es 1 sobre x. Si lo quieren, a ver si hago un pasito intermedio que se entienda bien. A la 1 sobre x, 1 sobre x al cuadrado, y acá tengo un menos, ¿está bien? Y aquí queda la expresión que seguramente si tuviese respuesta a este ejercicio estaría escrito de esa forma. Ahí está. Profe, ¿Dudas hasta acá? profe. Sí. Por ejemplo, en el penúltimo paso, ¿no? Ajá. La última parte que usted escribió recién. ¿Estaría mal si la dejamos así y no como el último paso? Está bien, es equivalente. Una vez que ya se deriva con el menos 2 acá, ya es equivalente. Lo que pasa es que normalmente, si usted tiene que comparar con una respuesta o en los ejercicios que le toca, por ejemplo, de hacer de múltiple opción, seguramente en la múltiple opción está esta formita o esta formita. ¿Está bien? No está en general el menos 1 así entre paréntesis, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Ustedes van a rendir un examen por el momento en forma de cuestionario, por múltiple opción. Y entonces muchas veces encontramos expresiones equivalentes. Ustedes tienen que saber llevarlo a una expresión equivalente. Es decir, que si yo tengo esta expresión, saber que es equivalente a esto, saber que es equivalente a esto que tengo acá. ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir con otro ejercicio. Voy a anotar.
que sigue me va a llevar un poquito más. No sé si se puede borrar este ejercicio, chicos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Estamos? Si no, después lo ven en el video. Muy bien, sigamos entonces. Ejercicio 10 elegí, que dice, derivar igual a x por e a la menos x al cuadrado. ¿Está bien? Ahí está. Bueno, muy bien. Una vez que tengo esto, acá con más cuidado, porque tengo que usar la regla del producto, ¿sí? Y la regla de el e a la u, de derivar el e a la u. El u nuestro, en este caso, es menos x al cuadrado. Entonces, despacito. Fíjense, chicos. Cuando yo derivo, me queda la derivada del primer factor, que es el 1, copio el segundo factor, sumo, copio el primer factor, y derivo el segundo. Y acá entra la reglita nueva, que es la derivada de e a la u. Entonces me va a quedar e a la menos x cuadrado por la derivada de menos x cuadrado. Entonces va a ser la constante que se copia, ¿sí? La constante que se copia, y se deriva el x cuadrado, que es 2x. ¿Ah? Entonces me va a quedar y' igual a e a la menos x cuadrado más x con x acá, me queda x cuadrado. Este 2 con este menos va a pasar a ser menos 2. Menos 2x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado. Y ahí me queda la expresión, que a su vez es equivalente a, si yo saco factor común, esto es lo que pueden encontrar, 1 menos 2x al cuadrado. Seguramente si este fuese un número impar, ¿está bien? Un ejercicio impar que tenemos las respuestas en el libro, estaría así la respuesta. Y si aparece en un múltiple opción, también estaría así la respuesta seguramente. Puede estar así también, es equivalente. Lo que no lo van a encontrar en un múltiple opción, es este paso intermedio. En ese paso intermedio no lo van a encontrar de esa forma, sino que puede ser o este o este. O sea, de que sepan ustedes distinguir cuál es la respuesta correcta. Profe. ¿Está ahí? Profe, Sí, decime. en el segundo paso, entonces, la distributiva lo hace la x, la e baja igual. Acá lo que hago es, vamos a repasar el procedimiento, fíjate. Derivo el x, que me da 1. Copio el segundo factor, más copio el primero y derivo el segundo. La derivada del e a la u es copiar exactamente la expresión completita, el e a la u, por el u'. ¿Ven? Por el u'. Y el u', si ustedes tienen un ejercicio que dice derivar esto. ¿Ah? Derivar esto es el menos 1 que lo copio, porque es una constante, por la derivada de la función, que sería el x cuadrado. Y esto sería 2x. ¿Sí? Y de ahí sale esta expresión. Profe. Sí. Y entonces, desde el menos 1 por 2x, abajo, ¿por qué dice 1 menos 2x cuadrado? 1 menos 2x cuadrado. ¿No sería 1 menos Porque 2x? tenía una x de acá y una de x de acá. Esta x que en la regla del producto me toca copiar, ¿sí? Es la x con una x, me queda x cuadrado. ¿Ah? Sí. Bien. Después lo único que hice fue sacar el factor común, porque se repite esto y esto. Esto acá. Lo saco factor común, 1, porque está solito, menos 2x cuadrado. Y esa sería la respuesta. Bien. Vamos a un ejercicio más. A ver, este es más fácil, pero nada más para aclarar. Tenemos el ejercicio que seleccioné, es el ejercicio 20, y igual a 3 logaritmo de x. ¿Sí? 3 logaritmo de x, chicos, es muy fácil de derivar. No hay que usar la regla del producto, sino que se usa la reglita de constante por función. Y es decir, que el i'
es, copio la constante, lo hice a propósito porque vemos en los exámenes que en este tipo de ejercicio hacen la regla del producto, y no hace falta hacer la regla del producto, porque esto es una constante. Recuerden que hay una propiedad que nos dice que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. ¿De acuerdo? Entonces tengo y igual a 3 por logaritmo de x, entonces el y' es 3 por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Y entonces me da que el y' es igual a 3 sobre x. Esa sería la solución. Es muy fácil, pero es simplemente para la aclaración de que no hace falta usar la regla del producto. Sí hizo falta la regla del producto en esto, porque esto depende de la variable y esto depende de la variable, no es ninguna de las dos constantes. Entonces ahí sí necesites usar la regla del producto. No quiero que apunte. No sé cómo hacer para que no apunte. A ver si lo bajo. Necesitaría una mesita más chiquitita que apoye acá. No sé con qué poner. Por ahora no. Ahí. Bien. Vamos ahora a otro ejercicio. La única forma, chicos, que tienen de agarrar la mano con estas reglas de derivación es hacer muchos ejercicios. ¿Por qué? Para no perder tiempo en un examen y pensar a ver cuál era la reglita de derivación que tengo que usar, buscarla en el resumen, saber cómo se usa, es haciendo muchos ejercicios. Muy bien, vamos ahora al ejercicio 39, elegí. El 39 dice, igual a e a la x logaritmo de x. Entonces voy a unir, utilizar la fórmula más sencilla y esta formulita del logaritmo más sencilla. Pero acá, este es un factor que depende del x, este es un factor que depende del x, por lo tanto tengo que usar la regla del producto. Entonces el y' va a ser igual a la derivada de e a la x, que es simplemente e a la x, copio logaritmo de x, más copio el e a la x y derivo el logaritmo, que el logaritmo, con el x nada más, es 1 sobre x. Y ahí tengo mi derivada de la función igual a e a la x logaritmo de x. Puede estar así o puede estar así. Factor común. De esa forma. ¿Está bien? Ese es muy fácil. Muy bien, ahora vamos al 40. Se complicó un poquito más. A ver, 40. El 40 dice, igual e a la x logaritmo de x cuadrado más 1. Entonces acá con cuidado, chicos, porque acá tengo que usar la regla de la cadena. Entonces, tengo un factor que es e a la x y el otro factor que es el logaritmo. Por lo tanto, tengo que usar la regla de la cadena cuando me toque derivar el logaritmo, la regla del producto para iniciar el ejercicio, y entonces me queda el y' es igual. Derivo que aunque no se note, la derivada es de la x, copio, parece como que copio el ejercicio de vuelta, más, ¿qué hago, chicos? Acá hice la derivada de la x por esto que lo copio, más copio y derivo, y cuando me toca derivar, tengo que usar esta fórmula. Acá me falta un prima, chicos, Ahí agreguen el prima, no sé si. Cuando me toca derivar eso, hago 1 sobre x cuadrado más 1, que es lo que me dice acá la fórmula, por la derivada del x cuadrado más 1, que sería 2x.
Y ahí tengo ya armadita la derivada. Vuelvo a repetir, chicos. Derivo el e a la x, que es la misma e a la x, copio logaritmo de x cuadrado más 1, más copio e a la x y derivo logaritmo de x cuadrado más 1. Cuando me toca derivar el x cuadrado más 1, lo que hago es utilizar esta fórmula, que es 1 sobre la expresión por la derivada de la expresión. Si la expresión no es el x sencillito, como en este caso, tengo que usar la regla de la cadena. Y entonces puede quedar así, o puede quedar, por ejemplo, expresión equivalente, un factor común e a la x, logaritmo de x cuadrado más 1, más 2x sobre x cuadrado más 1. Así podría ser la solución del ejercicio. ¿Ah? ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Profe, Sí. ¿viste en la segunda expresión del 40, ¿no es cierto? Cuando dice EX, no, perdón, E a la X ln X al cuadrado más 1 más. ¿Ese más por qué va ahí? Este más acá, es este. Ese, sí. Sí, sí. Este, ¿Lo repite acá? sí, pero Porque ese cuando por... saco de factor común es e a la x. Acuérdense, chicos, que cuando sacan factor común es como que a cada término lo están dividiendo por el factor común. Si yo a esta expresión la divido por e a la x, me queda esto. Si yo a toda esta expresión la divido por e a la x, me queda esto. Queda lo que no es el factor común. ¿Mm? Bien. ¿Qué más seleccioné? Estoy en el 40. Seleccioné ahora el 41, que es con un cociente. Me dicen si puedo limpiar el pizarrón. Sí, profe, ya está. ¿Está? Bien. Vamos a otro ejemplo. Bien. Elegí el 41, que ahora lo tengo que hacer con la regla del cociente. O puede ser con un producto, como ustedes quieran. Fíjense, chicos, vamos a suponer que lo hago con la regla del cociente. La regla del cociente me establece que cuando me toca derivar, derivo el el numerador, derivo el numerador, que sería la derivada acá, 1 sobre x, copio el denominador, menos copio el numerador y derivo el denominador. ¿Bien? Todo sobre x al cuadrado. Esa sería la derivada. Vamos a poner ahí un poquito. Vamos a repetir. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Fíjense la formulita, tengan presente las fórmulas al hacer el ejercicio hasta que le agarren bien la mano. Estas fórmulas, miren chicos, esta y esta, seguro que le van a aprender porque tantos ejercicios que van a hacer. Las que a lo mejor no se van a acordar, tal vez sean estas dos que son menos usadas, pero entonces tengan en cuenta que ustedes en los exámenes pueden tener el resumen de fórmula para poder usar. Bien. ¿Qué más tengo acá? Dijimos, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Copio el denominador, derivada del numerador, copio el denominador, menos copio el numerador y derivo el denominador. Todo dividido en x cuadrado. Una cosa a tener en cuenta, chicos, la línea divisoria, la línea de la división, tiene que estar a la altura del igual. Porque acá hay una fracción doble. Cuidado que ahí se pueden confundir. Entonces, lo que se pueda simplificar se simplifica. En este caso, esto me queda un 1 menos logaritmo de x sobre x al cuadrado. Y esa sería la expresión de la derivada.
Profe, ¿puede explicar el último paso de nuevo? ¿Sí? Acá lo que único que hice fue simplificar, porque tengo 1 sobre x por el x. 1 sobre x por el x es x sobre x, que es 1. Esto es logaritmo de x multiplicado por el 1, que es Ah, sí, logaritmo sí, sí. de x. Y entonces me queda sobre x cuadrado. Muy bien. Vamos a otro ejercicio. Seleccioné varios ejercicios para que le agarremos la mano a las formulitas. Ejercicio hora 52. Para esto le voy a dejar un poquito más de espacio. Terminen de copiar ese ejercicio porque necesito trabajar un poquito más con eso. $52. Bien. Vamos con el 52. El 52 me dice que hay que derivar logaritmo de x más 2 por e a la 3x sobre x cuadrado más 1. Me encuentro con un logaritmo, me encuentro con el logaritmo afectado a un cociente, que a su vez en el numerador tiene un producto. Y entonces para eso, si yo llego a ocupar, chicos, miren, si yo llego a ocupar directamente esta fórmula, se me va a complicar un poco hacer la derivada de todo ese cociente, porque a su vez en el numerador tiene un producto. Entonces lo que conviene siempre, previo a hacer las reglas de derivación, es aplicar las propiedades de logaritmo. Entonces, si yo tengo que el i es igual al logaritmo de toda esta expresión, tengo que recordar que el logaritmo, ya sea natural o cualquier base, ¿sí?, de un producto es el logaritmo de x más el logaritmo de y. El logaritmo de un cociente es el logaritmo de x menos el logaritmo de y. Y el logaritmo de x a la n es n por el logaritmo de x. ¿Está bien? Son propiedades que nosotros conocemos de logaritmos, ya sea logaritmo natural o logaritmo en base a genéricamente, logaritmo en base 10, cualquier logaritmo que ustedes tengan, se puede usar las propiedades de g con logaritmo natural, porque nuestro ejercicio es con logaritmo natural, pero es válida para cualquier base de logaritmo, ¿está bien? El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, el logaritmo del cociente es la diferencia de los logaritmos, y el logaritmo de una potencia es bajar la potencia por el logaritmo de la expresión, ¿está bien? Entonces, utilizando eso previo a hacer la derivada, la expresión que tengo ahí va a quedar mucho más sencilla, ¿está bien? Esa es la idea de los ejercicios que empiezan con logaritmo. Después vamos a aprender una técnica que nosotros le vamos a agregar logaritmo, que la vamos a ver en unos días, ¿sí? Por ahora, lo que tengo acá es que el logaritmo está afectado a un cociente que a su vez el numerador tiene un producto, y entonces sería complicadísimo hacer directamente esta reglita de derivación. Entonces, lo que conviene, y que se puede hacer, es primero afectar las propiedades del logaritmo. ¿Está? Entonces, lo primero que hacemos es ver lo más grande de la expresión, que es ese cociente. Por lo tanto, mi i, todavía sin derivar, el i común, es el logaritmo de x más 2 por e a la 3x, que le agregan un corchetito, otro paréntesis, que sería el numerador, al que le voy a restar el logaritmo del denominador, que es x cuadrado más 1. ¿Ah? Y entonces, ahí tengo lo que sería
una expresión equivalente, pero va a ser más fácil de derivar todavía. Pero todavía tengo la posibilidad de aplicar nuevamente una de las propiedades del logaritmo, que sería esta. Por ahora hice nada más que ocupar esta propiedad de cociente, y para que me quede aún más sencillo para derivar, voy a ocupar la propiedad del producto. Entonces, siguiente paso, el y es igual al logaritmo de x más 2 más logaritmo de e a la 3x, ¿sí? Menos logaritmo de x cuadrado más 1. Más de eso, en esta expresión no se puede hacer. Acá sí se puede hacer algo más. En esta expresión no se puede hacer más porque logaritmo de sumas o de diferencias no existe la posibilidad de separar. No inventen ninguna propiedad. Esas son las tres propiedades que vamos a poder usar y nada más. ¿Sí? A lo mejor en alguna ejercicio una cambio de base, pero esas son las principales propiedades que tenemos que usar. Un pasito más voy a hacer, que sería igual a logaritmo de x más 2, y acá, fíjense chicos que tengo un exponente del número e, y acá me dice que en el exponente yo ese exponente lo puedo pasar adelante. Entonces me queda 3x logaritmo del número e, ¿está bien? Menos logaritmo de x cuadrado más 1. Entonces, el logaritmo del número e, si ustedes quieren lo ponen en la calculadora, esto es 1. ¿Tá? Entonces, lo que me queda para derivar es la función igual al logaritmo de x más 2 más 3x menos logaritmo de x cuadrado más 1. ¿Tá? Entonces, de lo que empezó, que era, necesitábamos hacer una regla de, para hacer el U', necesitábamos hacer una regla de un cociente que a su vez involucraba un producto. Esto va a ser mucho más sencillo. ¿Está bien? Entonces, todos estos pasos son previos a la derivación. Todavía no derivé nada. En los exámenes vemos de estas funciones, cuando lo quieren llevar a su forma equivalente, ya le ponen el prima ahí. Eso es un error muy común en los exámenes. Y todavía lo único que hice fue expresar mi función aplicando las propiedades del logaritmo. Todavía no empecé a derivar. ¿De acuerdo? Copien hasta ahí, chicos, vuelvo a copiar lo que sería lo que voy a tener que derivar y ahí empiezo a derivar. Me dicen cualquier cosa que no entiendan, si voy muy rápido. Profe, al principio, ¿por Sí. qué resta el logaritmo natural de x a la 2 más 1? X al cuadrado más 1, ¿por qué? Sí. Porque esto es un cociente, o sea, lo más grande de operación es este cociente. Y acá uso la regla del cociente que me dice hacer el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y ese menos sería para esta propiedad. Y en el segundo término aplica la propiedad de la suma del logaritmo, ¿no es cierto? Claro, si yo tengo La el logaritmo de un multiplicación. producto, la suma de los logaritmos. Y en Ah, claro. el tercer pasito ocupo esto, aunque sea esto una constante, ¿no es cierto? El número es. Ah, listo, profe, gracias. Bien. Ahora voy a copiar lo que quedó de expresión y ahí sí empezamos a derivar, recién ahora. Siempre que encuentren una expresión con el logaritmo de productos, de cocientes, de potencia, conviene siempre primero aplicar las propiedades del logaritmo y recién después derivar. Copio acá.
Ahí está. Entonces ahora estoy en condiciones de empezar a derivar. Antes también se podía hacer, pero es mucho más trabajoso, porque imagínense que tengo para hacer de uso de esta propiedad, es bajar toda esa expresión, 1 sobre eso, o sea, dar la vuelta, y cuando me toca derivar, tengo que hacer regla del cociente y a su vez involucrar la regla del producto. Entonces no me conviene. Siempre me conviene aplicar propiedad del logaritmo. Ahora sí, empecemos a derivar. El I' va a ser 1 sobre x más 2 por la derivada de x más 2, que es 1. No hace falta, pero para que recordemos que estoy utilizando esta propiedad. No esta, sino esta. En lo que pasa en este caso, la derivada de la expresión u es simplemente el 1. Cuando derivo 3x, copio la constante y derivo la función, que es 3 por 1. 3 por 1. Vamos a ponerlo un poquito más arriba, para que no se confunda con el decimal. Menos. Acá sí uso la condición esta que tengo acá, de cómo se deriva. Sería 1 sobre x al cuadrado más 1 por la derivada de x cuadrado más 1. Es decir, la derivada de x al cuadrado más 1, que es 2x. ¿Está bien? Y bueno, ya está. Derivado. Entonces la derivada me queda 1 sobre x más 2, más el 3, menos 2x sobre x cuadrado más 1. Y con eso derivé. Imagínense el trabajo que nos hubiese dado hacer todo eso, que no estaría mal, pero hay que simplificarlo, hay que hacerlo, hay que trabajarlo despacito, porque daría mucho más trabajo. ¿De acuerdo? Para que ustedes practiquen un poquito, unos minutitos que les dejo, hagan, por ejemplo, a ver, yo invento algo, el I igual al logaritmo de la raíz cuadrada de 2x más 1 sobre 3x menos 5. A ver, chicos. 53 es así, profe. ¿Cómo? ¿Pareció el 53? Sí. No sé, acabo de notar algo. ¿Parecido el 53 es ese? Sí, Bueno, justo tiene cualquiera. la raíz. Que tengo Profe, una- ¿por qué ahí dio 3 por 1? Por la derivada de 3x. 3 nomás. El 53 es parecido, sí, sí. El 53, en el 51, el 52, todo eso hay que aplicar primero la propiedad del logaritmo y después empezar a hacer las derivadas. A ver, chicos, hagan este ejercicio que les agregué. Les dejo unos minutitos. Es bastante sencillito. Recuerden que copiaron la propiedad del logaritmo.
Bien, a ver si hicieron el mismo procedimiento que yo, chicos. No sé dónde poner. ¿Les quedó así, chicos? Fíjense que esto no es una X solita, sino que hacen 1 sobre la expresión por la derivada de la expresión, que en este caso es 2. ¿Bien?
menos 1 sobre la expresión por la derivada, que es 3. ¿Está bien? Y el 1/2 queda adelante. Si quieren, pueden distribuir el 1/2 para una expresión equivalente. Ese 2 se simplificaría con este. Me quedaría un 2 acá multiplicando denominador. O sea, son expresiones que se pueden reacomodar un poquito, pero eso sería la respuesta. ¿Ah? ¿Les dio así, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos a agregar alguno más. Es como que calculo 1 hora para cada tema. Podemos agregar, acá tengo algunos seleccionados. Algunos un poquito más raros. Vamos a ver cómo se trabajan. Miren, chicos. Digamos ejercicios especiales, ejercicios que uno no se da cuenta de entrada cómo dan, cómo quedaría la expresión. Les muestro. Uno que es muy fácil, que sería el ejercicio 23, que es igual al logaritmo de 3 más la raíz cuadrada de logaritmo de 4. ¿Está bien? ¿Qué pueden hacer acá, chicos? Parece complicado, pero si yo tengo que derivar esto. Esa puede ser que sea 0 porque no tiene ninguna constante. Claro, no está la variable, o sea, el logaritmo de 3 es un numerito, la raíz cuadrada del logaritmo de 4 es otro numerito, sumado sería un numerito, por lo tanto la derivada sería 0. Parece raro, parece complicado, pero es muy fácil. Otro ejercicio que seleccioné, que también se puede considerar complicado para derivar, aparentemente, miren chicos, tengo el 61, dice, el i que tengo que derivar es logaritmo en base 3 del x, ¿sí? Por logaritmo en base x de 2. ¿Ah? Bueno. Nosotros tenemos logaritmo de fórmula. Esto no sería problema, pero este sí sería un problemita, porque no tenemos la fórmula para un logaritmo en una base que es una variable. Tenemos base A, base E, pero no tenemos en una base que es una variable. Entonces, en este caso particular, lo que debo hacer es hacer cambio de base. Yo hago cambio de base para poder derivar, porque si no, no se puede derivar. No tengo fórmula para poder derivar esto. Entonces, si yo cambio, por ejemplo, a ver si se puede simplificar algo, cambio todo a base E. Hago cambio de base. El cambio de base, chicos, vamos a recordar la fórmula de cambio de base. Si yo tengo un logaritmo en base A de B, y lo quiero cambiar, por ejemplo, a la base del logaritmo natural, porque eso es lo que me va a convenir más al hacer derivadas, y la base más adecuada, es logaritmo natural de B sobre logaritmo natural de A. Recuerden esta, hay una fórmula más genérica de cambio de base a otra base particular, por ejemplo, la base C, pero la que más nos conviene cuando nosotros tenemos que hacer derivada, es pasar a la base E. Entonces, es logaritmo natural del argumento del logaritmo que tengo que calcular sobre el logaritmo de la base. Entonces, lo paso directamente a logaritmo natural. Entonces, vamos a ver, vamos a pasar todo el logaritmo natural a ver qué pasa. Todavía no derivo. Si yo tengo que pasar esto al logaritmo natural, es logaritmo natural del x sobre logaritmo natural de 3. Fíjense, chicos, mi formulita con mi cambio. Hice cambio de base. Entonces me queda logaritmo de x sobre logaritmo de 3, porque la base es 3 y el argumento es el x. Y acá me queda por logaritmo natural de 2 sobre logaritmo natural del x.
¿Y qué es lo que pasó acá? ¿Se puede simplificar ahí? Se puede simplificar, ¿eh? Se puede simplificar. Y entonces me va a quedar logaritmo natural de 2 sobre logaritmo natural de 3. ¿Cuál será la derivada entonces? Cero. Cero también Cero. sería. Una cosa que parecía complicadísima, que cómo hacíamos para derivar, porque no teníamos una fórmula visible ahí para ver cómo se hacía, termina siendo la derivada de una constante, por lo tanto me da la derivada 0. ¿Está? Muy bien. ¿Qué más tengo por aquí? A ver, vamos a hacer el 63, ¿sí? 63. El 63 dice igual al logaritmo en base x de x más 1. ¿Sí? Quiero que ustedes usen la fórmula de cambio de base al logaritmo natural para que sea más fácil de derivar después. A ver, chicos, ¿cómo le queda? Recuerden que es el logaritmo del argumento sobre el logaritmo de la base. Sería logaritmo natural de x más 1 Ajá, sobre el logaritmo natural de x. perfecto. Logaritmo natural de x más 1 sobre el logaritmo natural de x. Y ahora estamos en condiciones de hacer una regla de derivación, en este caso la regla del cociente, no va a quedar tan sencillo como los ejercicios que vimos recién, pero se puede derivar, porque en realidad, digamos, así común, con la x no se puede derivar, no tengo regla de derivación directa, ¿no? Entonces ahora vamos a ver con la regla del cociente, qué es lo que nos queda. No es tan sencillo, pero tenemos un primer paso de la expresión de mi ejercicio de otra forma, como para que, en forma equivalente, para que yo la pueda derivar. Ahí yo estoy en condiciones de aplicar las reglitas que conozco de derivación. Entonces, me queda que el I' va a ser la derivada del numerador, que es 1 sobre x directamente, porque la derivada de x más 1 es el 1, copio el denominador, menos copio numerador, y derivo denominador, sobre x, perdón, logaritmo de x al cuadrado. ¿Está bien? Ahí. Bueno, mucho no se puede hacer. Puedo sacar a lo mejor un denominador común, pero ahí ya está derivado, ¿sí? Ahí ya está derivado, porque lo que hice fue la derivada del logaritmo de x más 1 es 1 sobre x más 1 por la derivada de x más 1, que es 1, y copio el denominador, menos logaritmo de x más 1, que lo copio, por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, dividido el logaritmo de x al cuadrado. ¿No? Mucho, no sé si me va a beneficiar mucho la idea de sacar un denominador común, pero por si necesitan una comparación, porque es impar, vamos a mirar, fíjense chicos en la respuesta, a ver cómo lo expresa. Seguramente hay algún denominador previo que hay que hacer. Vamos a hacer un poquito acá. Voy a sacar un denominador previamente, que sería el x más 1 por el x, ¿sí? Entonces, logaritmo de x que multiplica a x, ¿está bien? Menos logaritmo de x más 1 que multiplica a el x más 1. Sobre el x, logaritmo de x al cuadrado, la expresión que seguramente van a encontrar en la respuesta es logaritmo de x por el x menos logaritmo de x más 1 por x más 1 sobre x por x más 1 por logaritmo de x al cuadrado. Esa sería la respuesta que van a encontrar seguramente. A lo sumo puede estar esto hecho una distributiva, pero más de eso no. ¿De acuerdo?
Bien. Pero si ustedes lo hubiesen dejado así, no hay ninguna reglita de derivación que me permita hacer la derivada. Por lo tanto, tengo que buscar el recurso del cambio de base. Y en derivada, le vuelvo a repetir, chicos, lo que más conviene es pasarlo a la base del número e, porque es la derivada más fácil. ¿Sí? Bien. Muy bien. Terminen de copiar eso, y ya podemos empezar con... Tengo acá algunos pendientes, alguna aplicación, pero vamos a ver cómo nos va con el segundo temita de esta clase, y hacemos otro ejercicio más en todo caso. No son muy largos estos temas que nos tocó hoy, pero es necesario practicarlo, ¿eh? La única forma, chicos, de agarrarle la mano, velocidad, ¿sí? Porque ustedes tienen que pensar que el examen tiene un tiempo reducido, es hacer muchos ejercicios. Es la única forma de, aparte por supuesto de estudiar toda la teoría y las propiedades y todo, la única forma de agarrar velocidad en el momento del examen que ustedes necesitan tener para no dudar de, por ejemplo, cuál es la derivada de un logaritmo de una expresión en U. Entonces, es la forma. Muy bien. Cuando terminen de copiar, seguimos con la sección 12.3. Bueno, vamos a seguir entonces. Hago acá y seguimos con la presentación. Muy bien. Vamos ahora entonces a lo que sería la sección 12.4, ¿sí? 12.4. Vamos a trabajar con lo que es derivada de orden superior, ¿sí? Si una función es derivable, entonces su derivada f' también es una función, y puede tener una derivada o sea, la derivada de f sería el f segunda, derivada primera, y a esa la tengo que volver a derivar, y hago la derivada segunda. ¿Cómo vamos a hacer la notación? Fíjense, chicos, tenemos f con dos tildecitos, ¿se acuerdan que el tildecito era la forma de simbolizar la derivada? Tengo dos tildecitos, o y con dos tildecitos, o bien la derivada con respecto al x de la derivada de y respecto de x, ¿sí? Y en forma general lo puedo pensar como el d al cuadrado por y sobre d de x al cuadrado, ¿sí? Es una notación que me permite hacer la notación de una segunda derivada, pero puede ser, por supuesto, una tercera, cuarta derivada. Genéricamente tenemos este tipo de notación. La primera derivada sería y' f' d de y sobre d de x, lo vamos a llamar después más adelante diferencial, d sobre d de x de f de x, o d mayúscula sub x de y. La segunda derivada, tercera, cuarta derivada, fíjense que a partir de la cuarta derivada ya no ponemos los tildecitos, sino que ponemos entre paréntesis el numerito 4. Si fuese 5, entre paréntesis numerito 5 y así. Y fíjense la notación,
que sería d a la cuarta de y sobre d de x al cuadrado, una notación particular de las derivadas, ¿sí? Estas son las notaciones. Vamos a ver lo que sería calcular de una expresión que es polinómica las derivadas hasta lo que se pueda calcular. O sea, en realidad existen todas las derivadas que yo quiera calcular, pero llega un momento que hay alguna derivada que da cero, ¿sí? Fíjense, es muy fácil. Cuando ustedes tienen un polinomio para derivar, una función polinómica, la primera derivada, como verán acá, es 6 por la derivada de x cuadrado, que sería 6 por 3 por x al cuadrado, que me da 18x al cuadrado, menos 12 por 2x, que sería menos 24x, más la derivada de 6x, que es 6, más la derivada de menos 2, que es 0. Entonces esta sería la primera derivada, la que conocemos hasta el momento. Luego voy a volver a derivar. Cuando me toque derivar de nuevo, me queda 18 por la derivada de 2 de x cuadrado, que es 2x, menos 24 por la derivada de x, que es 1, más 0. Por lo tanto, la segunda derivada va a dar 36x menos 24. ¿Está bien? ¿De dónde sale 36? De hacer 18 por 2x. ¿De dónde sale el 24? De copiar el 24 y derivar la x. Y la derivada del 6 me da 0. Puedo volver a derivar. Tiene todas las derivadas que yo quiera. Cuando yo derivo por tercera vez, chicos, lo que me está quedando es 36 nada más, porque la derivada de 36x es 36, la derivada de menos 24 es 0. Por lo tanto, la tercera derivada ya me da 36, una constante. Y cuando hago la cuarta derivada, recuerden que ya a partir del 4 se ponía entre paréntesis, ya no se pone el tildecito, me da 0. Ahora, si yo quiero hacer la quinta derivada, ¿cuánto me va a dar, chicos? 0. 0. 0 de nuevo. Y la número 20 también me va a dar 0. O sea que todas las derivadas que yo quiera seguir sacando se pueden sacar, porque la derivada de la constante 0 sigue siendo 0, se pueden sacar, pero bueno, ya no tiene sentido seguir probando cuáles son las derivadas, porque todas van a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces tengo todas las derivadas sucesivas, son también 0, ¿sí? Ejemplo, f quinta es 0, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces la expresión polinómica, hacer derivadas de orden superior es muy sencillito, uso las reglas de derivación comunes, de las más sencillas que vimos, y llega un momento que al ser una constante, las siguientes son todas ceros. Pero lo que sí puedo asegurar es que existen la derivada de cualquier orden, no es que porque llega un momento que me da 0, yo no puedo seguir derivando. Yo tengo la posibilidad de seguir derivando, pero me da 0 nada más. Por ahí un verdadero falso de un examen me dice, la función polinómica siempre se puede derivar, de cualquier orden de derivación existe. Obviamente es verdadero eso. Vamos ahora a lo que es un ejemplo de una constante. Bueno, acá termino más rapidito, ¿no? La primera derivada es 0, la segunda derivada es 0, no tiene mucho problema, porque al ser una constante y hacer las derivadas es consecuencia del ejemplo que vimos recién, ¿no? Por supuesto, para cualquier polinomio genérico. Vamos ahora a una expresión que cuando me toca hacer la derivada, ahí tengo que tener más cuidado, porque cuando tengo la expresión de igual a e a la x al cuadrado, ya la derivada que tengo que ocupar es la derivada del e a la u, donde el u es una función del x. Entonces, vamos despacito. A ver, tenemos, para sacar la primera derivada, ya aprendimos que la derivada del e a la x cuadrado, que habíamos hecho un ejemplo, el primer ejemplo que hicimos, era copiar la expresión y derivar el exponente. ¿Está bien? Entonces esa es la primera derivada. Pero ya cuando tengo esta expresión, que es la primera derivada, cuando a mí me toca hacer la segunda derivada, ¿qué tengo que usar, chicos? La del producto. La del producto.
La regla del producto. Entonces, ahí, para hacer la segunda derivada, tengo que usar la regla del producto. Y a su vez en la primera expresión, claro, la fórmula. Ujú. El 2, en general las constantes se pasan adelante, cosa de que yo la pueda copiar y derivar lo que sería la parte con las variables. Entonces la segunda derivada va a ser el 2, que multiplica a la derivada del x, que viene a ser 1, el otro lo copio, el otro factor lo copio, ¿está bien? Acuérdense, chicos, que la regla del producto me dice derivar el primero por el segundo sin derivar, más copio el primero y derivo el segundo. Entonces me queda, copio el primero, y cuando me toca derivar el segundo, me aparece nuevamente e a la x al cuadrado por 2x. ¿Sí? Y esa sería la derivada segunda, la derivada segunda. ¿De acuerdo? A lo sumo se puede sacar un factor común, que es el e a la x al cuadrado, y me quedaría 2x cuadrado más 1, o 1 más 2x cuadrado. Lo mismo. No hay problema con el orden en que estén los términos de esa sumita. ¿Se entendió esa derivada, chicos? ¿Podría explicarlo otra vez? Sí. Empiezo de nuevo. Ahí. Bueno, ahí. Tengo acá. Vamos a aclarar acá algunas cositas. Aclaro acá, chicos, algunas cositas para recordar. Tengo que el e a la u, si yo la tengo que derivar, es e a la u por u'. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo tengo que derivar en algún momento el e a la x cuadrado, fíjense, chicos, que me quedaría e a la x cuadrado por 2x, que es la derivada del x al cuadrado. Otra cosita que vamos a tener que usar más en la segunda derivada, un poquito en el segundo paso, fíjense, chicos, es la derivada de un producto. Entonces, si yo tengo dos funciones, ¿sí? Pensemos un f por g, derivado, lo que vimos en la clase pasada era derivo la primera función, copio la segunda, todos con f de x, g de x, ahora escribo un poquito más reducido, más copio la f y derivo la g. Y acá queda un producto en el medio, un producto. Eso es lo que estoy usando, ¿de acuerdo? Otra propiedad que voy a usar acá, fíjense que tengo esta constante, es, si yo tengo una constante, por ejemplo, una constante k por una función, recuerden que se copia la constante y se deriva la función. ¿Está bien? Esas tres propiedades voy a usar para hacer lo que sería en este caso la primera derivada, ocupé esta nada más, y ahora voy a usar estas dos propiedades para hacer la segunda derivada. Entonces vuelvo a repetir, chicos. Tengo, copio el 2, porque estoy usando esta propiedad, copio el 2. Y eso me va a quedar ahora para hacer la derivada del x, que es 1, y multiplico por el e a la x al cuadrado, que es el segundo factor. Estoy haciendo este paso. ¿De acuerdo? Esa partecita. Sumo. ¿Qué cosa? Copio la x, que es el primer factor, y ahora me toca derivar el e a la x al cuadrado, que ya lo habíamos mirado en la primera derivada, que es e a la x cuadrado, pero no me quedo con el e a la x cuadrado, sino que derivo el exponente, que es 2x. Y ahí tengo la expresión. ¿Está bien? A lo sumo, lo que se puede hacer es un factor común, y me queda, simplificado un poquito, eso. ¿Se entiende ahora? Sí, profe.
Gracias. Muy bien. Vamos a otro ejemplo. A ver, ¿cómo hacemos x por logaritmo de x? ¿Sí? Y me está pidiendo, por ejemplo, a ver, la segunda derivada. Hoy hicimos un ejercicio que nos daba la primera derivada. Ahora nos toca hacer, seguramente, segunda o tercera derivada. A ver, primer paso. Regla del producto, porque los dos factores tienen la x, y entonces tengo esta derivada. Fíjense, chicos, ¿de dónde sale esto? El 1 salió de la derivada del x, ¿sí? Derivada del primer factor. Copio el segundo, más. Copio el primero y derivo el segundo, que es una de las reglas que aprendimos hoy, que la derivada del logaritmo de x era 1 sobre x. ¿Está bien? Entonces nos queda lo que sería logaritmo de x más 1. Esa es la primera derivada. Ahora tengo que derivar, por ejemplo, de nuevo. Si yo derivo la segunda, es mucho más sencillito porque no tengo ya un producto, sino que tengo una sumita. Y yo sé que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces me queda, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x más la derivada de 1, que es 0. Por lo tanto me da esto. ¿Está bien? ¿Cómo sería para hacer la tercera derivada? A ver, chicos, los dejo un minutito. Hagan la tercera derivada. Sería pasándolo a una función exponencial. A una función... No sé si exponencial, sino que potencial. lo pasás a la fracción como una potencia. Y la tercera derivada no quedaría menos 1 sobre x al cuadrado. Si aplicás la del cociente. Muy bien. Yo no les aconsejo la regla del cociente acá, chicos, porque tiene una constante arriba. Es mejor pensar que esto es x a la menos 1. ¿Está bien? Si esto es x a la menos 1, la derivada del x a la menos 1 es muy fácil. Lo hicimos hoy en un ejercicio, ¿se acuerdan? Era menos 1 que bajaba por x a la menos 1 menos 1, tal cual 1 sobre x cuadrado te queda. Menos 1 sobre x al cuadrado. El menos no hay que olvidarse porque es la potencia que baja. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí tengo, primero expreso, o sea, no derivo todavía, sino que expreso mi segunda derivada con x a la menos 1, y luego empiezo a hacer la regla de la potencia, que baja, ¿sí? El menos 1, y ahí me queda el menos 1, que sería el menos 2. Ahí tengo la expresión, o de esta forma. ¿Ah? Pueden verla así, son equivalentes estas expresiones. Ahí está. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Costo marginal. Dice, la función costo es 0.3 por q cuadrado más 2q más 850. ¿Qué tan rápido cambia el costo marginal cuando el q es igual a 100? ¿Qué significa eso de que nos pregunten qué tan rápido cambia el costo marginal? ¿El límite? No. Bueno, en realidad es un límite, pero no lo hacemos con reglitas prácticas. ¿Tasa de cambio? ¿Sería la tasa de cambio de quién? ¿Del costo? Del costo. Mira, Del miremos costo qué marginal. dice, ¿qué tan rápido cambia el costo marginal? Ah, sería la segunda derivada del costo. Sería la segunda derivada. A ver, chicos, hagan la segunda derivada. Pues se las muestro. ¿Es 0,6? A ver, vamos a ver. La primera derivada sería 0,6 por Q más 2. Y después 0,6. Sí, muy bien. ¿Les da 0,6, chicos? Sí, profe. Bien.
¿Y esto que me dice que el Q vale 100 me afectará para algo? Sería que en la segunda derivada tenés que reemplazar por 100 la Q. Claro, si la segunda derivada me llega a dar con la variable, cosa que en este ejemplo no me da, ¿está bien? Debería reemplazar por 100. Pero en este caso, como no me da, así me hubiesen dado 100, 300 o 500, me daría lo mismo, la rapidez con que cambia el costo marginal. ¿Está bien? Entonces ahí tengo la primera derivada, costo marginal, luego hago la segunda derivada, y esto sería que por más que yo lo evalúe en 100, sigue siendo una constante. ¿Está bien? Entonces acá no depende del nivel de producción, porque la derivada segunda me da una constante. ¿Está bien? Y lo que hago es la interpretación de siempre. La derivada del costo marginal muestra la velocidad a la que crece el costo marginal cuando se incrementa la producción en cantidades muy pequeñas. Siempre hay que pensarlo que el incremento, por más que sea una unidad, la idea general de lo que es la derivada es un incremento pequeño, ¿está bien? Pero hablando en un lenguaje más económico, es movernos una unidad, ¿está bien? Es movernos una unidad. Si la producción aumenta de 100 a 101 unidad, el costo marginal se incrementa aproximadamente, no se olviden esa palabra, porque estamos aproximando siempre con la derivada, de 0,6 unidades monetarias. Si hubiese sido en dólares, ponemos dólares; si hubiese sido en peso, ponemos peso. Como no aclara el ejercicio en qué unidad de dinero está, ponemos unidades monetarias, UM. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo evaluamos. En realidad, digamos, acá también nos tocaba evaluar, pero como no dependía de Q, no evaluamos nada. Vamos a evaluar acá. A ver, chicos, dice, igual a f de x, 16 sobre x más 4, calcula la segunda derivada y evaluarla en 4. A ver, chicos, hagan ustedes, después los muestro. Yo les aconsejo que lo que les conviene hacer es pensar en el x más 4 elevado a la menos 1. Les va a resultar más fácil. No sé lo que hice yo acá, no me acuerdo. Después veo. Siempre que tenga una constante, conviene más pensarla como producto.
Puede ser que dé negativo, profe. Vamos a ver. A ver qué da, no me acuerdo yo. Puede ser que aparezca un negativo por el asunto del exponente. Empezamos ahí, ¿está bien? Luego tenemos esa de primera derivada, ¿les veo así, chicos? Profe, ¿también esa se podía hacer con la regla del cociente o no? Se puede, pero es más molesta la regla del cociente. Cuando hay una constante en el numerador, molesta más la regla del cociente, es más fácil la de pasarlo como exponente. Se puede, pero da más trabajo. ¿Hasta ahí llegaron a la primera derivada, chicos? Sí. Bien. La segunda derivada, ¿de dónde sale el 32, chicos? Menos 16 por menos 2. Claro, de menos 16 por menos 2, y quedaría esto que estaba elevado a la menos 2, queda menos 2 menos 1, es menos 3. La derivada de x más 1 es 1, por lo tanto la segunda derivada quedaría de esta forma. ¿Tá? Entonces, como yo quiero evaluar, también puedes representar de esta forma, y cuando quiero evaluar, fíjense chicos la notación, se hace en general una rayita así, y se pone x igual a 4, ¿está bien? Una rayita así. O entre paréntesis en 4. Lo que no tiene que quedar es, una vez que tengo la expresión de la derivada, igualado a un número directo, ¿está bien? O sea, estaría mal si yo hago, por ejemplo, algo así. No deben hacer nunca esto. Esto estaría mal. 32 sobre 4 más 4, ¿está? Al cubo. Esto estaría mal. ¿Qué es lo que pasó ahí? No tengo la expresión de que yo estoy evaluando. Fíjense la notación. Evaluando, se pone una rayita larguita, x igual a 4, aunque sea entre paréntesis en 4, como evaluando, por ejemplo, y es muy fácil poner esta notación, por ejemplo, así en 4. También quedaría bien. ¿Está bien? Entonces, esto me da 32 sobre 8 al cubo, 1 sobre 16, y acá está aclarado lo que serían las formas de escribirla, f segunda en 4, y segunda en 4, o por supuesto la que les mostré acá, de lo que veníamos con esa notación, ¿sí? Lo que está mal es esto, porque no estoy indicando que estoy evaluando en un valor. Bien. ¿Se entiende este ejercicio, chicos? Sí. ¿No? Encuentra la razón de cambio del f', si el f es ese. ¿Qué significa? ¿Qué me están pidiendo acá? La tasa de cambio ¿La tasa de cambio de quién? de la derivada. De la derivada. O sea que me está pidiendo qué derivada. La segunda. La segunda derivada. Bueno, entonces tienen que hacer la segunda derivada. A ver, chicos. Después te muestro a ver si les coincide. Recuerden esta fórmula. Que la vieron con Gusti la clase pasada.
Veamos a ver si les da. Primera derivada, ¿está bien? Sí. ¿Qué hice ahí? Bajé el 4, ¿está bien? Que es el exponente. Copio la base, digamos, pero elevado a la 4 menos 1. Y acá este 5 se agrega porque la base ya no dejó de ser el x. Es una expresión en x, es un u de x, por lo tanto su derivada es 5. ¿Está bien? Entonces me va a quedar 20 por 5x menos 3 al cubo. Luego la siguiente derivada, el 20 que se copia, bajo el 3, me queda una potencia menos, que sería del 3 menos 1, y nuevamente me queda un 5, que es la derivada de la base. Por lo tanto me queda 300 por 5x menos 3 al cuadrado. Esa sería la razón de cambio de la primera derivada, o sea, la segunda derivada. ¿Mm? ¿Salió esa? ¿Llegaron a eso, chicos? Sí. Bien. Muy bien. Vamos a hacer algunos ejercicios más. Le quería aclarar, chicos, algunas cositas que están en el ambiente. A ver si tengo abierto el ambiente, me parece que sí. Bueno, tengo abierto la prueba de seguimiento, pero no importa. Vamos a mirar un poquito acá. Si yo voy acá. Bueno, les aclaro, chicos, estas cositas que tengo aquí. En la pestaña de cálculo diferencial tienen, bueno, esta es la presentación por si quieren mirar nada más que la presentación que yo les traje hoy, ¿sí? Y esto sería material complementario. Como les comenté la clase pasada, o las otras clases, no me acuerdo qué día les comenté, tenemos otras presentaciones que hemos hecho el cuatrimestre pasado, que todo suma, ¿sí? Lo que yo le pongo como material complementario no es lo que usamos nosotros en clase, sino que es material que nos ha quedado del cuatrimestre pasado, con ejercicios, ¿sí? Alguna explicación, interpretaciones, todo suma, ¿sí? Todo lo que puedan ver ustedes es mejor. Y estos dos videitos son videos que hemos hecho el cuatrimestre pasado también, que es de derivada de orden superior, del tema que acabo de explicar. Tienen de otra profesora la explicación, ¿sí? De lo mismo que de otra profesora de la cátedra tienen de continuidad y derivabilidad. ¿Sí? Yo les aconsejo que los vean, son videos cortos que les puedes agregar, digamos, algunas ideas, ¿sí? Algunas aclaraciones, todo viene bien, ¿de acuerdo? Bien, vamos a dejar de compartir. En este ratito que nos queda, vamos a hacer algunos ejercicios más, nos quedan unos 20 minutos, un poquito más. A ver, voy a hacer algunos ejercicios más para practicar esto de la segunda derivada, tercera derivada, que por ahí cuesta un poquito llevarlo a los ejercicios. A ver, elegí el ejercicio 12, que me dice calcular la cuarta derivada de igual a x logaritmo de x. Vamos a ver cómo nos arreglamos para hacer la cuarta derivada de esa expresión. Entonces, a ver chicos, si yo tengo x por logaritmo de x, lo que debo hacer es una aplicación de la regla del producto. Entonces, la primera derivada va a ser 1, ¿sí? La derivada del x, copio logaritmo más
copio el x y derivo el logaritmo. Es uno de los ejercicios que hicimos hoy. ¿Está bien? La primera derivada. Ahora vamos a tener que seguir. Entonces me queda que logaritmo de x más 1. Entonces la segunda derivada va a ser, la derivada del logaritmo es nada más que el logaritmo natural del x, es 1 sobre x. Y la derivada del 1 me da 0. ¿Está? Esa es la segunda derivada. La tercera derivada me conviene para seguir derivando escribir esto como x a la menos 1. Estamos haciendo ejercicios que ocupamos, en este ejercicio ocupamos cositas que hemos visto en los ejercicios previos, ¿sí? La segunda derivada es esta, por lo tanto la tercera derivada va a ser menos 1 por x a la menos 1 menos 1. Es decir, menos 1 por x a la menos 2. Esto me queda, y vamos a dejarlo así porque me conviene más dejarlo como está, para hacer la cuarta derivada. La cuarta derivada, copio la constante, este exponente es el que va a bajar, y queda x a la menos 2 menos 1. Y entonces me queda que la cuarta derivada va a ser igual. Entre estos dos me queda un 2, y de acá me queda x a la menos 3, o lo que es lo mismo, 2 sobre x al cubo. Y ahí tengo la cuarta derivada. ¿Está? Fíjense, chicos, a ver si se entienden bien los pasos. Siempre que tenga constante sobre expresión, me conviene pensarlo con una potencia negativa. Es más fácil que hacer la regla del cociente, chicos, ¿eh? ¿Se entendió así, chicos, estos pasitos? Sí. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Ya que nos quedó tiempo. Nos piden la cuarta derivada, también el ejercicio 13, cuarta derivada de el i igual a x por e a la x. ¿Sí? Vamos a ver que lleguemos a la cuarta derivada. Entonces, la primera derivada es 1 por e a la x, derivo el primer factor, copio el segundo, más copio y derivo. ¿Está bien? Entonces me queda que el i' es e a la x más x por e a la x. Vamos a la segunda derivada. No sé si conviene sacar el factor común o dejarlo así. Miremos. La derivada del e a la x es el mismo e a la x. ¿Sí? Es el primer término. La derivada de x por e a la x la tengo derivada acá. Ya lo hice. Es 1 por e a la x más x por e a la x. ¿Lo ven, chicos? Que es lo primero que hicimos acá. Entonces me queda y segunda e a la x más e a la x más x por e a la x. Y e a la x más e a la x, ¿qué sería? ¿2 e a la x? 2e a la x, muy bien. Bien, ya tengo la segunda derivada. Vamos a la tercera derivada. Voy a seguir por aquí. La tercera derivada va a ser la derivada de 2 por e a la x, es 2 por e a la x. ¿De dónde sale eso? De copiar el 2 y derivar el e a la x. Más la derivada, nuevamente me queda la derivada del x por e a la x, que sería 1 por e a la x más x por e a la x. Parece un círculo vicioso. Estoy retomando lo que ya derivé. Ahí estoy.
Entonces me queda que el I tercera sería este más este es 3e a la x más x por e a la x, ¿sí? Ya tengo la tercera derivada. ¿Ah? Y vamos a la última que nos están pidiendo, que es la cuarta derivada. Me queda la derivada de esto, es la misma, y la derivada de esto vuelve a ser esta expresión. Por lo tanto, la cuarta derivada me queda 4e a la x más x por e a la x. Fíjense, chicos, tiene una característica especial. La primera derivada es e a la x más x por e a la x. La segunda es 2e a la x más x por e a la x. La tercera 3e a la x por x a la e a la x. La cuarta es esa. ¿Será que sigue así? ¿Está bien? Se puede probar seguramente que tiene la misma estructura de las derivadas sucesivas, ¿sí? Bueno, muy bien. Digamos otro. A ver, ¿qué otro seleccioné acá? Seleccioné el 14, me pide la segunda derivada, esta expresión. A ver, voy a copiar por aquí. Para que lo vayan pensando. Segunda derivada de I de x al cuadrado. Ah, no era ese ejercicio que hice yo en la presentación, capaz. A ver, no me acuerdo. Esperen que me fijo si no era ese, ¿eh? Lo pasamos de largo, si no. Me parece, me suena. Sí, ya lo hicimos, profe, está en el ejemplo. Perfecto. Entonces lo seleccioné, pero no lo vamos a hacer. Ya lo hicimos. Vamos a ver otro. A ver, elegí segunda derivada de el ejercicio 18. Elegí. A ver, 18. Busquemos acá. Hice. A ver. Segunda derivada me piden de una expresión que es un cociente. Entonces acá, sí o sí, con cociente, la x, perdón, con un cociente. Bueno, vamos a ver. A ver, chicos. Tenemos regla del cociente. Hacemos la derivada del numerador. ¿Que ¿Cuánto es la derivada del numerador, chicos? 2x. 2x. 2x, perfecto. Copio el denominador. Ahora, copio numerador. Usen los paréntesis que necesiten para que no se confundan. Y derivo el denominador. Por lo tanto, esto me queda sobre e a la x todo al cuadrado. ¿Está bien? Muy bien. Ahora veo a ver si se puede simplificar algo. Me parece que no. Vamos a ver cómo hacemos para llegar a la segunda derivada. Bastante feo el ejercicio que me elegí, ¿eh? Muy bien. Esto sería potencia de potencia, se multiplican los exponentes, me quedaría así. ¿De acuerdo? Es igual. ¿Qué me queda acá? A ver. No sé si conviene sacar factor común, porque Factor quedó medio común. largo. A ver si se puede simplificar algo. Sí, sí. Me X, quedaría e a la x puede ser. e a la x, me queda 2x menos x cuadrado menos 1 sobre e a la 2x. ¿Está bien? Entonces algo se puede simplificar.
Se va a achicar un poquito esto. Y me queda, ¿qué sería? Sería el e a la x acá abajo. ¿Está bien? Porque tengo, miren chicos, cociente de potencia de igual base, se restan los exponentes, me queda e a la menos x, es decir, el x abajo. ¿Está bien? Y no sé si no me conviene más escribirlo como producto, me parece. Como producto me parece que a veces es más fácil. Así, ¿qué les parece? 2x menos x cuadrado menos 1. Me gusta más. Me gusta más. Es más, lo hubiese empezado con e a la menos x. Queda siempre más fácil. Bueno, producto ahora, lo pienso como producto para hacer la segunda derivada, que es mi ejercicio. Entonces la segunda derivada va a ser, la derivada del e a la x, ¿sí? Negativo, es el mismo, pero multiplicado por menos 1. ¿Está bien? Y esto me va a quedar, voy a tener que achicarlo para que entre todo, a ver, me quedó medio poco espacio. Vamos a hacerlo acá, un poquito más chico. Es e a la menos x por menos 1. ¿Está bien? Ahora copio esto. 2x menos x cuadrado menos 1. Y acá me queda más e a la menos x por 2 menos 2x. ¿Estamos de acuerdo, chicos, ahí con la derivada? Sí. Bien. Muy bien. Ahora lo que me queda es que mi segunda va a ser menos e a la menos x, ¿sí? Que multiplica a 2x menos x cuadrado menos 1. No dice mucho que digamos. Me conviene, a ver, me conviene hacer esto previamente. Miren, chicos. Sacar factor común. Saco factor común acá. ¿Sí? Y esto lo voy a distribuir ahí. Entonces me queda e a la menos x que multiplica a menos 2x más x al cuadrado más 1 más 2 menos 2x. ¿Qué les parece, chicos? ¿Se ve? Lo único que hice fue sacar ese factor común y acá este menos 1 lo puse así, distribuido. Entonces lo que estaba con más pasa a menos y este queda igual. Y ahí me permite escribir un poquito más simple. El i segunda va a ser e a la menos x que multiplica a x al cuadrado menos 4x más 3. ¿Sí? ¿Puede ser? Siempre se puede tomar el trabajo de ir al GeoGebra, al Symbolab, ¿sí? Al Wolfram Alpha, con la función, lo derivan y comprueban que, sobre todo los ejercicios pares, que no tengan la respuesta, a ver si lo están haciendo bien. Si no hay error, esa es la respuesta. ¿No? No sé si ustedes ven alguna cosita mal. Esto es menos, está bien. El cociente siempre da un poco más de trabajo. Entonces, si lo que pueden pasar a ustedes a producto, lo pasan a producto. Y ni hablar si tienen un numerador que sea un numerito, ¿eh? No les conviene nunca hacer la regla del cociente. Bueno, para terminar, me gustaría hacer, como para recordar lo que es lo de la recta tangente, ¿sí? Hacer un ejercicio de recta tangente. Como para terminar. Vuelvo un poquito a la sección anterior, no de las derivadas sucesivas, sino
de las derivadas con el número e, con el logaritmo, para hacer una recta tangente, para recordar esto de la recta tangente. A ver, vamos a borrar. Voy a tomar, chicos, de la sección 12.3, me pide sacar la recta tangente, determine la ecuación de la recta tangente de las funciones en el punto indicado. Y me pide, por ejemplo, el 69, me pide igual a 1 menos e a la x sobre 1 más e a la x en el punto 0, 0. ¿Está bien? Entonces recordamos un poquito, acá sí o sí tenemos que hacer lo que sería la regla del cociente, y después lo que sería armar la recta tangente, ¿está bien? Bueno, entonces, a ver chicos, veamos siempre que esté todo bien ordenadito, bien el ejercicio, ¿sí? Si yo al x le pongo 0, ¿sí? El i sería 1 menos e a la 0 sobre 1 más e a la 0, que sería 1 menos 1 sobre 2, ¿está todo bien? Vale 0, ¿está? Comprueben que el puntito que le están pidiendo está bien, porque si no, no tiene sentido sacar la recta tangente, ¿no? Bueno, vamos a la derivada. Acuérdense que la recta tangente tiene la forma igual a mx más b, ¿sí? Pero como lo quiero a una recta que pase por el 0, 0, este b va a ser 0, ¿sí? Esto va a ser 0. O sea que lo único que me falta hacer es el cálculo del m. Así que es bastante más sencillo que otra recta tangente. Vamos entonces a la derivada. La derivada de esto va a ser la derivada del numerador, que es menos e a la x, por el denominador, que es 1 más e a la x, menos, copio numerador, y derivo al denominador, que es e a la x, sobre e a la x al cuadrado. ¿Muy bien? Bueno, no hace falta simplificarlo, no hace falta, cuando uno tiene que hacer la recta tangente, y lo que tengo que hacer es directamente la evaluación, no hace falta llevar mi derivada a una forma más sencilla, o sea, más simplificada, porque yo lo puedo reemplazar directamente con el valor que me pide. Sobre todo si es 0, más fácil todavía, así que nos quedaría bastante sencillo para evaluar. Me queda e a la 0, 1 más e a la 0, menos 1 menos e a la 0 por e a la 0, dividido e a la 0 al cuadrado. Ese va a ser el valor de la pendiente. Entonces me queda, recuerden que e a la 0 es 1, entonces me queda menos 1, que multiplica a 1 más 1, menos 1 menos 1 por e a la 0, que es 1. Sobre 1 al cuadrado. Qué fácil. Y el i' entonces 0 va a ser simplemente menos 2. Porque esto vale 0, esto vale 1, por lo tanto la recta tangente es menos 2x. Y nada más. ¿Está bien? ¿Se entendieron los pasos? Sí, profe. ¿No? Muy bien. Tienen, chicos, para trabajar con los ejercicios seleccionados, recuerden que vayan haciendo los ejercicios, aunque sean los ejercicios indicados, aunque sean los ejercicios indicados, porque lo importante es que ustedes lleven la materia al día.
¿no? Porque si ustedes lo dejan pasar, si no practican con este ejercicio, cuando se complica un poquito más, después se van a perder. ¿Está? Bueno, chicos, nos veremos entonces en la próxima clase. Hasta el martes. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. profe.